doctor Eduardo Rosales, analista internacional de la UNAM. Eduardo, mucho gusto. Dino, un placer estar en este espacio. Saludo aquí a los colegas y desde luego le enviamos un abrazo a todos los amables radioescuchas. Pues sí, efectivamente esta semana ya inician las convenciones nacionales de los partidos allá en Estados Unidos. En Tampa pues estaría iniciando, abriendo propiamente. Sí, a las 10 nada más lo van a hacer, es las 9 de la mañana, en unos minutos más. Exacto, la apertura y bueno, pues las sesiones, los debates, toda esta situación. Hasta mañana. Sería hasta el día de mañana. Sí. Y en Charlotte, allá en Carolina del Norte, pues lo harán a partir del 3 de septiembre los demócratas. Ahora los republicanos, primero los republicanos y luego los demócratas. Pero bueno, habría que decirlo, en estos momentos vemos a un partido republicano que llega disminuido, que llega dividido, que llega desgastado por todo este proceso de sus primarias. Vemos a un partido del Tea Party que no logró imponer al candidato presidencial, pero que sí logró imponer al candidato a la vicepresidencia. Estamos hablando de Paul Ryan. Que no pensábamos que iba a ser. El último. Apuntaban hacia Rubio mucho, exactamente, ¿no? Hacia Rubio apuntaban mucho. Y ahorita platicamos por qué no llegó Rubio, ¿no? Finalmente. Entonces sí, efectivamente el partido de T se apoderó de la vicepresidencia. Los ultraconservadores nunca han visto bien a Rubio. Nunca lo ven demasiado tibio, lo ven timorato, lo ven hasta liberal. Y bueno, pues esto con base en su desempeño. Esto es un agravio, ¿eh? Sí, pues, por su desempeño como gobernador. Lo ven hasta parecido a Obama en términos de su propuesta ideológica. Así que bueno, vemos también que Romney con muchos problemas, con muchas críticas, en el sentido de sus saberes, de su riqueza. Ahorita vamos a hablar en una segunda ronda, los cuestionamientos, de su religión, lo decimos con todo respeto, claro, pero es uno de sus talones de Aquiles. Así lo de los mormones, sí, ¿no? Y lo luchó. Sí. ¿Sabes cuándo? Cuando fue la interna. Ahí tuvo muchos problemas por ser mormón. Exactamente, y ahorita ampliamos el comentario. Y un tercer elemento, una tercera debilidad muy clara, manifiesta de Romney: no tiene credenciales internacionales, es decir, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Y bueno, pues incluso hasta en sus referencias a lo internacional nos hace recordar a Bush, el propio presidente de los Estados Unidos, que no sabe de geografía absolutamente nada, confunde la gimnasia con la magnesia. En fin, ya haremos más al respecto en la segunda ronda. Y lo cierto es que en estos momentos nosotros tenemos el dato, Gallup lo está dando a conocer, que si en este momento fuesen las elecciones, Obama contaría más o menos con el apoyo de poco más de 20 estados, lo que le representaría aproximadamente 237 votos electorales, frente a los 191, 192 que tendría Romney. Porque los otros 50 van por voto directo. Exactamente. Entonces, esta es la realidad, y bueno, Obama lleva la delantera. Ya hablaremos de sus evidencias. Vamos a hablar también de la secretaria de Romney, ¿no? Que paga más impuestos que Romney. Sí, claro. Ayer nos destacaron claro, eso. También nos acompaña el diputado del PRI, ingeniero Héctor Pedraza, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Cámara de Diputados. Héctor, mucho gusto, bienvenido. Muy buenos días, como siempre, con el gusto de compartir este programa con los colegas, con la Mendy, con Lalo, con la gobernadora de Zacatecas. Y efectivamente este proceso electoral, como se comentaba al principio, pues los ojos del mundo están puestos en este país, es el imperio, y obviamente lo que allá ocurra repercutirá en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, en donde tenemos más de 11-12 millones de connacionales en los Estados Unidos, de los cuales más de 6 millones y medio son indocumentados. Pues estamos muy al pendiente, porque políticamente, económicamente, repercute en nuestras regiones, en nuestros estados, y en este caso particular, al interno, como aquí se señalaba, prácticamente no hay mucha diferencia, salvo en la forma. En el fondo son los mismos intereses que ellos tienen que cuidar a nivel internacional,
Y en México estamos muy pendientes. Aquí se ha señalado de que, de acuerdo a los datos estadísticos, en el ámbito de los republicanos solamente no se ha reelegido, creo que Bush padre, sí. Y en el ámbito de los demócratas, el único que se ha reelegido ha sido el que tocaba saxofón, Bill Clinton. No, muy bien. Y bueno, pues teníamos una división aquí en esta mesa. Unos estaban con McCain y otros estaban con Obama. Y entonces el debate es como si fuéramos estadounidenses nosotros. Y ahora estamos muy tranquilos, como que estamos esperando qué es lo que va a suceder, pero como que nadie da indicaciones de hacia dónde vamos. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Amalia García, diputada federal electa del PRD. Amalia, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Igualmente, Nino, qué gusto saludarlos a todos, a todas las que están aquí. A Pati, que hace mucho que no la veía, la quiero mucho. Gracias. Hemos librado ahí unas batallas en 88 en la Cámara, ahorita que la vi recordaba eso. Y Nino, pues contigo y con todos los demás invitados, qué bueno que se hacen estos programas, porque no podemos tener una visión cerrada del país. Cuando se habla de globalidad hay que reconocer que las naciones, los gobiernos, todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana y con las decisiones políticas en los más diversos ámbitos está interconectado. Vivimos un momento de interconexión y lo que sucede en algún lugar o aquí mismo impacta en otros. Y las elecciones de Estados Unidos no son un asunto menor. México tiene una relación comercial con Estados Unidos, la más voluminosa. Más del 90% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Tenemos la frontera con más cruces en el planeta entre dos naciones. Tenemos una relación que, con esa frase que ya todos conocemos, que todo el mundo menciona, pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué tanto estas elecciones nos impactan? Y en el caso de Obama, ¿qué tanto ha significado para México un beneficio la presidencia de Obama? ¿Qué nos ha significado? Y en esta contienda, ¿qué ofrece para mejorar la relación, el trato hacia México? Y en el caso del candidato que ahora será ratificado en estos días, ya en la convención que tienen en Tampa, en Florida, el candidato republicano, ¿cuál es su planteamiento, su visión sobre México? Y la verdad es que la conclusión es que la importancia que le dan a México es poquísima, si no absolutamente nada. Aquí ya se mencionaba, en el caso de Romney, el viaje que acaba de realizar fue a Europa y a Israel. O sea, ahí están sus prioridades, están en otro lado. Ni siquiera se ha dignado mencionar a México en América Latina. En el caso de Obama, las expresiones son realmente expresiones muy contadas, si se hace el recuento, pero hablando de la política en específico, la política económica, la política internacional, las relaciones, la realidad es que no ven a México como parte de esta zona del hemisferio norte, que tendría que verse como parte de una región que debería ser competitiva, que debería tener más recursos México. Yo no digo en el plan Mérida, que la verdad es una vergüenza. No, recursos para ser competitivos, para crecer económicamente, para que sea una región con prosperidad. No se ve eso, no se ve. Y yo creo que estas elecciones, México va a seguir estando ausente de las propuestas y de las visiones, tanto del candidato demócrata como del republicano. No está México. Pero nos importa, aquí ya se decía, hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, algunos de origen mexicano, otros mexicanos documentados, otros millones indocumentados. Nos importa y ahí está nuestro comercio. Y tenemos una zona de interés común. Entonces, aquí el reto es qué hacemos y qué hacen los propios mexicoamericanos que están allá y la comunidad hispana para obligarlos a que se pronuncien sobre temas que les importa a la comunidad de origen latino y que nos importa a nosotros. ¿Cómo hacemos para presionarlos? Para que tengan que tomar partido que nos beneficie. Ayer era debate de asesores y de speakers, porque también había speakers por parte de los dos. Pero lo interesante es que nunca mencionaron latinos. Cuando tocan indocumentados, lo toca uno de ellos cuando dice, bueno, con Obama les ha ido muy mal a la parte de migración porque les ha rechazado un gran número. Yo dije, ahorita van a decir latinos, mexicanos. No, es que no estuvimos en la jugada el día de ayer y estamos hablando no de candidatos, sino de los que trabajan junto con los candidatos.
También nos acompaña el día de hoy el doctor Adolfo Laborde, analista internacional del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Adolfo, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días, me da mucho gusto encontrar a mis compañeros, colegas, Amalia, que seguramente se acordará en Chicago, cuando ella iba muy seguido, nos encontramos y platicamos sobre todas estas redes de transmigrantes y la sociedad transmigrante. Es un tema que tenemos que continuar y creo que el activismo político de nuestros legisladores lo tienen que retomar. Bueno, el tema de migración México-Estados Unidos es un tema inagotable. Curiosamente, en la administración de Obama es un tema que ha pasado a segundo o tercer tema por una serie de razones, y antepuso el tema de la seguridad social, el tema de los seguros médicos. Ahora los republicanos, ante la cerrada que está la elección, están atacando, ¿no?, con este tema de quitar, derogar todas estas leyes y dar preferencia a la parte económica. Bueno, la relación con Estados Unidos es muy compleja, ya lo hemos visto. Curiosamente, cada 4 años se renuevan estos temas que siguen siendo los mismos. Básicamente hablamos de seguridad, migración y comercio en menor medida, siendo que es, como ya se ha comentado acá, el gran porcentaje de la relación, más del 85-86%. A nosotros nos debería de interesar, por supuesto. Tendríamos que buscar los mecanismos necesarios para encontrar una influencia en la sociedad mexicana, en la opinión pública mexicana. Creo que también es pues un compromiso nuestro, de nuestra diplomacia, de nuestros operadores diplomáticos en Estados Unidos, de la opinión pública, de los medios de comunicación, para poder tener cierto efecto. Había una crítica muy fuerte por parte de algunos analistas mexicanos y norteamericanos sobre el tema, en donde México toma siempre una postura muy fuerte en el marco electoral para que se nos tome en cuenta. Y ellos decían, sí, es cierto, México tiene que estar presente, y el debate sobre los indocumentados, el comercio, la seguridad son sumamente importantes, pero ese debate se debe de llevar a cabo en Estados Unidos, no en México, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que nuestros medios de opinión les ha faltado. Una importancia trascendental, sobre todo porque tienen frente a sí a un empresario como Romney, que ha demostrado que, bueno, que es un empresario que puede ser muy fuerte, que igual ha recuperado empresas, que las ha terminado de destruir, pero bueno, es un hombre que tiene un recurso económico muy fuerte y es considerado un empresario, además un hombre muy rico. Dependerá qué quieren los americanos. Yo creo que tienen, insisto, frente a sí 2 proyectos. Puede ser una mejoría en lo económico. Creo que ahora la entrada, por ejemplo, de los anuncios de Bill Clinton es muy interesante, porque si algo reconocen los americanos es a un Bill Clinton que fue capaz de colocar a los Estados Unidos en el nivel más alto de la economía, y eso creo que la entrada de Clinton promoviendo Obama juega ese papel. ¿Qué van a discutir? ¿Qué quieren? ¿Una presidencia muy al estilo de la mano dura hacia afuera? Hay que recordar que Romney apoyó la invasión a Vietnam. Es un hombre que sí cree realmente en esta situación de que Estados Unidos es el gran vigilante en el mundo, y por lo tanto pues no veo por qué cambien su manera de pensar. O una presidencia más democrática, más abierta a tener una actitud positiva hacia los demás. En este caso, Obama presentaría ese panorama, que hay que recordar que a los europeos les gusta mucho Obama también. Obama ha tenido una muy buena relación con Europa. ¿Qué pasa con México? Yo creo que sí hay una preocupación por México, no en el sentido de política exterior, como quizá lo quisiéramos ver. Yo creo que la preocupación con México tiene que ver ahora, ya desplazó a la política exterior para los ámbitos de seguridad y de inteligencia. México pasó de ser un vecino incómodo a ser un vecino insoportable. Esto hay que decirlo abiertamente, porque de otra manera no entenderíamos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. México, su frontera, cómo es visto México por los Estados Unidos, porque eso es quizá lo que tendríamos que preguntarnos en esta mesa, y cómo es visto por los ciudadanos americanos. Un país sumido en la violencia, en la barbarie, ¿verdad? Es un país peligroso. Peligroso, donde ya no puedo ir donde yo quería ir a pasear cuando fuera viejito y retirado, o donde podía pasarme unas vacaciones agradables. México es visto además con una ingobernabilidad. México ha desplazado a muchas personas, la política
seguida por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, ha hecho que se desplacen un número muy importante de personas. Yo no diría migración, ya no estamos hablando de migración, estamos hablando de desplazados e incluso de personas que adquieren ya casi la calidad de refugiados, porque han salido huyendo de este país y han dejado poblaciones completas. Y esta es una realidad que no podemos negar. Con la opinión de los americanos con respecto a México, es que México es un país ingobernable, brutalmente violento y además sumido en la enorme corrupción. Esta es una realidad y yo creo que el reto del futuro gobierno de México es cómo genera cierta confianza para poder tener una relación de interlocución más o menos, digamos, importante con quien gane las elecciones en los Estados Unidos. Y ahí pues viene la preocupación más importante. Yo creo que los americanos están haciendo lo que cualquiera de nosotros haría frente a un vecino que le genera muchos problemas: subir la barda, meter vigilancia, cerrar las puertas, procurar que no pasen. Pero de aquí a que seamos tratados con la misma, el mismo nivel de importancia, yo creo que antes éramos amigos y buena onda, la cual se les saludaba. Hoy no es así. Entonces, México no está en el radar de buena amistad, está en el radar de amenaza a la seguridad. Nada más te voy a poner un ejemplo de los narcobloqueos. Fox News, que es republicana, tenía los narcobloqueos. Bueno, pero CNN no los va a tener. No, también tenía los narcobloqueos. Y tú veías todo eso y te aterrorizabas. Dices, ese país no voy. ¿Qué vas a decir? Sí, me parece muy importante este comentario, esta reflexión que hace Pati Olamendi. Y a lo que me lleva es en la relación con un país que ya en esta vecindad le resulta muy incómoda, insoportable, decía Pati. Creo que efectivamente para Estados Unidos se convierte en algo insoportable. ¿Qué es lo que tendríamos que tratar de introducir en el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? Su posicionamiento en relación con la seguridad, sobre las armas. Es la industria armamentista más poderosa y las armas que vienen a México vienen de Estados Unidos, la absoluta mayoría. Su posicionamiento sobre el consumo de estupefacientes, su posicionamiento sobre qué hacer con las drogas. Porque la posición de Estados Unidos es clave. Y efectivamente, esto que está sucediendo en México es insoportable, pero sí es insoportable para nosotros. Pero, ¿cuál es la posición de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos sobre estos asuntos? No quieren tocar ni con el pétalo de una rosa a la industria armamentista. Ni lo van a hacer. Y tendríamos nosotros de cualquier manera insistir en que ese es un tema, es un asunto clave. Las armas las tienen todos. Tú cuando llegas a los Estados Unidos, todo el mundo tiene armas. Y la droga la puedes conseguir en todos lados, porque en todos lados están las grapas. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en nuestro país? Mi querido Nino, colegas, radio escuchas, quiero referir un poquito a la relación México-Estados Unidos. Y me estoy refiriendo al periodo Obama-Calderón, en esta coincidencia, estos 4 años de Obama al frente. A mí me parece que ha sido un periodo de confrontación, un periodo de asperezas y un periodo de desencuentros, como no se había visto en décadas. Déjenme comentarles, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, en esta administración se han llevado a cabo las mayores redadas, las mayores detenciones y las mayores deportaciones de las que se tenga memoria. También se ha llevado a cabo una militarización de la frontera sin precedentes. Ya hay más de 22,000 efectivos de la patrulla fronteriza, nada más de la pura patrulla fronteriza en los Estados Unidos. Déjenme decirles que también ya hay un muro de más de 1,000 kilómetros. Es decir, la tercera parte de la frontera México-Estados Unidos. Sí, tenemos 3,200. Tiene cerca. 1,000 kilómetros de cerca. Más de 1,000 kilómetros de cerca. Además digo eso sin tomar en cuenta los equipos caninos, los equipos electrónicos, los aviones no tripulados, hasta los dirigibles ahora ya, técnicas que se utilizaban allí en Afganistán. Déjenme hablarles también de que otro tipo de problemas como el tristemente célebre, uno de los tristemente célebres operativos que fue el Rápido y Furioso, por lo menos el más conocido. Tenemos la muerte también del agente del ICE, Jaime Zapata, en febrero de 2011. Tenemos la emboscada
¿sí? Hace unas horas, podríamos decir, a estos agentes de la DEA, que ahora resulta que no son agentes de la DEA, sino son contratistas, que es un eufemismo para decir mercenarios. Se pintan para los eufemismos. Tenemos, por ejemplo, la salida en este periodo de Carlos Pascual, por aquello de las filtraciones. El Wikileaks famoso, ¿no? Y bueno, tenemos también en la memoria toda esa andanada de declaraciones de funcionarios de primer nivel de los Estados Unidos, bueno, pues atacando a México con o sin razón, pero allí estaban los ataques, desde Hillary Clinton, Janet Napolitano, en fin, la primera plana, ¿sí?, de los colaboradores del gabinete de Obama. Y además nos enteramos que también hace un par de días se entregó John Kerry, por cierto, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, un informe que habla de los 350,000 efectivos policíacos que tiene México y los califican, pues, bueno, más bien los descalifican. Es un entrenamiento deficiente, recursos insuficientes y un historial de corrupción y abusos de derechos humanos. Sí, me parece muy delicada esta situación. Qué bueno que era un presidente demócrata, imagínense si hubiera estado un presidente republicano. Entonces sí es de gran significado estas elecciones en los Estados Unidos, sí, a eso me parece. Entonces sí, un periodo muy, muy difícil en la relación México-Estados Unidos, también con un Estados Unidos en una profunda crisis económica. Yo creo que habría que decir. Vecino incómodo, su solar peligroso. Y el tema fundamental, y yo insisto en cómo nos repercute nuestro país en lo económico, definitivamente los migrantes que están en Estados Unidos, 12, 11 millones, tienen ya una influencia o en lo económico, en lo político, han ido penetrando en su gastronomía, en sus costumbres, en su música. Y hoy, de acuerdo a las estadísticas que uno también ve, en el 2000, en la elección de Obama, votaron 9 millones de latinos. Hoy se especula que pueden ser unos 12 millones. Y sin duda este tema nos tiene que mantener ocupados. Aparte de que es importante que en la Cámara de Diputados de nuestro país empiece a hacer los cabildeos y seguir insistiendo no solamente en el respeto a los derechos humanos de nuestros inmigrantes. Estados Unidos se erige como el gran gendarme internacional en los derechos humanos, pero no empieza con su casa. En este caso particular, como bien decían, con Obama surgieron muchas leyes xenofóbicas, muchas leyes discriminatorias, como la ley de Arizona, aunque él la rechazó, perdón, sí, la vetó, perdón, pero sin embargo hay una asignatura pendiente con nuestro país y de alguna manera el fenómeno migratorio en los últimos 30 años nuestros mexicanos han tenido más presencia. La prueba es de que las entidades federativas y Zacatecas fue uno de esos estados en donde crearon espacios en su administración pública y congresos locales ya con comisiones de migrantes, y en los últimos años los gobiernos estatales, el gobierno federal ha implementado una estrategia vinculatoria con la finalidad de dotarle de mayores instrumentos, de fortalecer la participación política de nuestros connacionales. Y el tema que la gente de a pie, los mexicanos que están en los campos agrícolas, es que insisten de que México vuelva a retomar un acuerdo migratorio, aunque es un tema que le corresponde a los norteamericanos, pero por justicia, que los mexicanos hemos contribuido enormemente para el desarrollo de este país. No se pudiera concebir los edificios, los desarrollos agrícolas desde la década del siglo pasado, cuando por irse a la Segunda Guerra Mundial fueron muchos mexicanos a trabajar allá, a aportar su mano de obra para sostener la economía norteamericana. Hay una deuda pendiente con México y creo que sería justo que hubiera este acuerdo migratorio para generar mayor certidumbre a las familias mexicanas. Pero no soslayemos que el día 7 de noviembre el que gane será el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, que no se les vaya a olvidar, presidente de los Estados Unidos de América. Y aparte que te diré que de alguna manera sí les interesamos, digo, a lo mejor no con la importancia que tiene Europa, pero la prueba es de que, por ejemplo, nos cierran el ojo, nos dan la zanahoria, como ahora en lo que acaba de decretar Obama, de
acción diferida, ¿no?, para los jóvenes estudiantes. De alguna manera los programas norteamericanos donde televisiones hispanas ya empiezan a ir los candidatos norteamericanos y en campaña con actos populacheros como aquí en México ya empiezan a soltar algunas palabras en español. Solamente es la pura zanahoria para irnos atrayendo, pero ¡hola, de alguna manera ya estamos empezando con algo, ¿no? Y eso ya es una ganancia, ¿no? Amalia. Bueno, efectivamente la situación económica de Estados Unidos es una situación económica muy complicada y lo que se prevé es que se complicará más por el impacto de Europa. No es un asunto que esté desligado. Todos los que estamos observando lo que pasa en Europa lo estamos vinculando a ver cómo le va a Estados Unidos, porque tiene impactos no solamente en el ámbito de que haya una restricción mayor a los migrantes, sino también en el consumo, en la economía. Nosotros tenemos un comercio voluminoso con ellos. ¿Qué va a pasar con nuestro comercio si la economía de Estados Unidos sigue bajando? Es un asunto que nos compete, es un asunto nuestro. Si cerca del 90% de nuestro comercio es con ellos, el comercio bajará, el consumo bajará. Y por supuesto que nos importa. Aunque no tengamos, como si se ve en ese entierro, directamente en las decisiones que se tomen, sí nos impactará con los migrantes. Y por cierto, yo aquí diría, en el caso de los migrantes, que revisando con más detalle qué pasa con la política migratoria, encontramos que sí hay una discriminación y normas en distintos estados para tratar de empujar fuera del territorio norteamericano a migrantes de origen hispano, a los menos calificados, pero la DREAM Act no es un asunto circunstancial ni menor. Habla de algo que está sucediendo en Estados Unidos. Están abriendo las puertas a la migración altamente calificada. La migración, por ejemplo, de la India, la de China, en general de Asia, altamente calificada. Es decir, el flujo de inteligencia de cerebros, aquello que está vinculado a la economía del conocimiento, eso sí lo están abriendo. Y ya el propio Romney ha dicho que esta decisión de Obama para que los 1.5 millón de jóvenes que están en Estados Unidos indocumentados puedan permanecer al menos 2 años, él la ratificaría. ¿Por qué lo ha dicho? Porque esa es la migración que sí les importa. Tiene que ver con asuntos económicos, sin ninguna duda. Y yo aquí introduzco solamente para el análisis otro tema. Creo que de todos modos la economía norteamericana no se desplomará tan gravemente porque hay un interés de otra nación para que no se desplome, y es China. China tiene un gran comercio con Estados Unidos. La mayor parte de los bonos del Tesoro norteamericano los tienen los chinos, y por supuesto que a China le interesa que siga habiendo consumo, que siga habiendo crecimiento. Sin embargo, no todo es un asunto diseñado en una hoja, en un papel de proyecciones, sino que la realidad es más compleja. Y a México sí le importa lo que suceda con la economía de Estados Unidos. Nos importa lo que suceda allá. Y esta baja en el crecimiento nos está afectando no solo con la migración, sino también con el consumo, con nuestras exportaciones. Nos impactará tremendamente. Entonces, ¿qué desearíamos? Que le vaya bien a la economía norteamericana. Fíjate que lo de la industria automotriz era muy sintomático de lo que sucedía en el 2008 en los Estados Unidos. Bajó la adquisición de automóviles y nosotros ya no podíamos mandar automóviles, y entonces teníamos aquí un grave problema nosotros, porque no podíamos maquilar nada. Así es. Entonces dependemos completamente de ellos, aunque se diga otra cosa. Ahora, tú estás diciendo que le apunta a la inteligencia, ¿y la mano de obra con qué la van a llevar a cabo? ¿Cómo la van a llevar a cabo? Yo no quisiera hablar de colores, pero ya estos colores ya tienen un presidente y les vale, ya ellos están arriba en el ranking sobre los latinos. En primer lugar están obviamente los asiáticos, siempre lo hemos visto, pero en el penúltimo lugar estaban ellos, y ahora estamos los Por latinos. supuesto. La mano de obra, la menos calificada, en aquellos lugares donde los norteamericanos no quieren entrar a trabajar, con estas restricciones seguirá siendo una mano de obra que por las condiciones en las que estará mal pagada, no tendrán respaldo en sus derechos laborales y seguirá sustituyendo el trabajo que se requiere, que no quieren hacer los norteamericanos. Ya en regiones completas en donde las políticas migratorias han sido muy restrictivas, muy agresivas, se ha visto que el campo se desploma. Aunque también hay que decir que buena parte de los mexicoamericanos y de los mexicanos que van allá están ocupando espacios en los servicios, ya no solo en el campo, están en los servicios.
y ahí también son fundamentales en la industria de la construcción, en la hotelería, en los restaurantes. Bueno, yo creo que seguirá existiendo esa presencia de migrantes, pero en condiciones cada vez más graves en sus derechos laborales. Bueno, nos vamos a las conclusiones. Vamos a